Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Más Cultura. Hoy vamos a tener a un invitado que es un artista visual. Ya tiene una trayectoria que pues, es digna de tomarse en cuenta, incluso antes de haber egresado de la carrera de artes visuales. Él es Juan Ortiz, es su nombre, Juan Sin es su seudónimo. Y bueno, si se quedan con nosotros, les vamos a presentar su trabajo y todas las plataformas virtuales donde pueden encontrarlo, las exposiciones que ha tenido, etcétera, etcétera. Así que quédense con nosotros aquí en Más Cultura. La práctica de las artes visuales tiene muchas maneras de diferenciarse pues, de las varias divisiones que hay entre sí. Hace un momento les mencionaba, por ejemplo, los ilustradores, los diseñadores gráficos, cuáles pueden ser las diferencias, no solamente por el campo de trabajo, sino por la manera en que ellos distribuyen su trabajo. Por lo menos el último año y lo que va de en Jalapa ha habido varios festivales, se anuncian de manera virtual, esa es como una de las grandes cualidades que tienen, de artistas que venden su propio trabajo sin intermediarios, ellos mismos van y tienen algún puestecito. Por ejemplo, hay un festival que se llama Fin de Mercadito, que se realiza 3-4 veces al año, casi siempre en el centro de la ciudad. Está la carpa Jalitic. Bueno, cuando puedan echen un ojo, ahí vale la pena, pueden comprar arte, es a precio accesible y usualmente vale muchísimo la pena. Vamos a escuchar a Juan Sin y continuamos. ¿Qué tal? Estoy aquí con Juan Sin. Le voy a hacer una pequeña entrevista. Le vamos a robar unos minutos de su tiempo para que él nos comente acerca de su trayectoria. Él es ilustrador y bueno, pues estudió aquí en Jalapa. A ver, platícanos cómo fue. Él es de Perote, así que la primera pregunta que te quiero hacer sería esa. ¿Cómo fue que te llegó allá el canto de las musas hasta Perote? Bueno, en Perote no hay como mucho acceso a ciertas cosas de cultura, como en general el arte, es como muy ilimitado. En realidad yo entendí como qué era el arte y mucho después qué era la ilustración, ya hasta que estaba aquí en Jalapa. Tuve formación como diseñador, estudié artes plásticas en especialidad gráfica en la Universidad de Veracruz. Pero la vocación de ilustrador que la descubrí unos años después de haber salido de la universidad, pues más bien se dio a lo largo de mi vida, no solamente fue como en forma académica, sino con la influencia de varios maestros, amigos y demás cosas, pero no es que me haya llegado desde Perote la inspiración. En Perote están mis bases de mi imaginario, pero no es que desde entonces o que de ahí venga como el por qué soy ilustrador. ¿Qué se quedó en tu imaginario que venga de Perote? De Perote me doy cuenta que la mayoría de las personas tienen como una noción muy mística sobre ese lugar, y yo me di cuenta de eso hasta que salí de Perote, como los bosques, el que sea un lugar que cambia tan contrastadamente en un lapso corto de distancias, que en un lugar haya desierto, en otro lagunas, en otro la montaña, en otro bosque y así. Pues me dejó como una riqueza visual, pero lo que tienen en común toda la zona, a pesar de ser tan contrastante, es como una cosa de melancolía, ¿no? No solamente como en el paraje, en la geografía, sino como con las personas también, ¿no? Las personas así, en relación, por ejemplo, con el puerto, que la gente es muy alegre y así, pues la gente de Perote es así como muy melancólica y muy seria, ¿no? En general. Por ejemplo, quien esté viendo tus ilustraciones, ¿qué es lo que puede encontrar ahí? Porque seguramente no puede llegar como a decir, ah, mira, esto es Perote o se parece a Perote, pero sí hay elementos, ¿no? Sí, yo creo que es muy difícil que alguien que no es de Perote identifique como qué hay, ¿no?
se puede tomar como una cosa muy general, sobre bosques y cosas así, pero solamente las personas que son como oriundas del lugar pueden saber como las particularidades que hay en mis ilustraciones que se refieren a Perote, ¿no? Y pienso que sí hay muchas cosas, no solamente como en un nivel así visual, literal, explícito, sino también hay muchas cosas que tienen que ver más con la esencia y con el sentir de lo que es una persona. O sea, lo gracioso es que todas las personas que son de Perote generalmente no aprecian mucho lugar hasta que salen de él y ya que salen lo defienden a capa de espada. A ver, corrígeme si me equivoco, pero por ejemplo, yo tengo la idea de que en tu imaginario no hay personas. Los protagonistas casi siempre son pues animales que son algo más que animales o una cosa que además es un animal. ¿Esto de dónde viene? Sí hay algunas excepciones en que he metido la figura humana en las ilustraciones. Generalmente me preguntan mucho eso, es así como de las preguntas más frecuentes que hay cuando ven mis trabajos. Pero doy siempre una respuesta muy corta pienso que es muy objetiva, ¿no? Me gustan más los animales que los objetos y las personas. Ok, pues vamos a continuar con una entrevista a Juan Sin en unos momentitos más aquí en Más Cultura. ¿Qué es exactamente un artista visual? ¿Qué no eso es un diseñador gráfico o es aquel que hace dibujitos y garabatitos? La diferencia realmente no es tan sutil, pero bueno, vamos a pasar a eso en unos minutos más. Mientras, es importante que ustedes sepan que mucho de lo que hay de artes visuales, además de que por supuesto lo pueden encontrar en galerías y bueno, en otros cafés y sitios por el estilo aquí en la ciudad, lo pueden encontrar sobre todo en las plataformas virtuales. Si se quedan más adelante en el programa, les vamos a decir dónde pueden encontrar el trabajo de Juan Sin en Flickr, en Facebook y bueno, en el resto de las plataformas. Vamos a una nota y continuamos aquí en Más Cultura. Nacido en la Ciudad de México en 1973, Gabriel Pacheco se graduó en escenografía por la Escuela Nacional de Teatro del INBA. Su obra se desenvuelve como una poesía visual que ha sido reconocida en diversos certámenes internacionales. En 2009 recibió por Hago de vos un cuerpo, editado por Fondo de Cultura Económica, la mención especial en la categoría New Horizons en los Bologna Ragazzi Award. Por este mismo libro, el Consejo de Diseñadores de México le concedió la mención de plata de los premios Quorum. Hago de vos un cuerpo ha sido incluido en el catálogo 50 Books, 50 Covers del American Institute of Graphic Arts y considerado como uno de los mejores libros para niños y jóvenes del año 2008, del Banco del Libro de Venezuela. ¿En qué estilo artístico podemos insertar la obra de Gabriel Pacheco? Se puede leer como surrealista, aunque creo que el general es un tono, me gusta moverme con textos poéticos, juego mucho con las diferentes realidades, a lo mejor por eso la idea de esto del surrealismo, pero es un juego más de realidades, ¿no? El artista Gabriel Pacheco experimenta con su visión del ser humano como algo incierto y liviano. Concibe este mundo como un sueño que navega cual botella en alta mar. Pero, ¿en qué basa Gabriel Pacheco sus ilustraciones? Fundamentalmente de las imágenes que provocan las palabras, ¿no? Hay en todos los textos que he estado trabajando, siempre hay imágenes que brotan. Es muy sencillo, no es tan complicado y que tiene que mover mucho con la emotividad, con la sensibilidad también, ¿no? Porque puede ser que algunas palabras a alguna persona no le digan nada, pero siempre está la palabra ahí que te dice algo, pero más que decirte, te muestra algo. Te llega una imagen así, es un flash inmediato. Con el libro L'Uomo d'Acqua, Gabriel Pacheco resultó finalista del concurso CJ de Ilustración, convocado por la Fundación Cultural de Corea del Sur en el marco de la primera feria del álbum ilustrado.
También ha sido seleccionado en la Feria de Bolonia en 2008, en Ilustrarte de Portugal en 2007, la cuarta exhibición internacional de ilustración infantil Il Cuore del Sacro del Museo Diocesano de Padova en Italia y el Blue Book Group en Irán. Entre los muchos galardones que Gabriel Pacheco ha recibido, se encuentra el reconocimiento Isaac Díaz Pardo al libro ilustrado en 2009 de la Asociación Gallega de Editores, el 10º concurso internacional de ilustración Città di Chioggia, Venecia, en 2004, y el Premio Internacional del Libro Ilustrado México 2004. Quienes contemplan la obra de Pacheco se asumen como interlocutores. Su mirada completa la obra misma. Las ideas habilitan el discurso del autor y hacen operar el concepto en sí mismo, generando la ilustración. Ya estamos aquí de vuelta con Juan Sin, que está a punto de contarnos. Él es ilustrador, pero estudió diseño, y bueno, eso es algo que también se refleja un poco en su vida, en su carrera, porque él sí fue diseñador y ahora es ilustrador. Entonces me gustaría primero que me explicaras cuál es la diferencia entre un ilustrador y un diseñador. Son dos cosas que siempre van de la mano, ¿no? La diferencia entre ser un ilustrador y ser un diseñador en general, o diseñador gráfico más bien, que era lo que yo desempeñaba, es que hay ocupaciones muy específicas, ¿no? En diseño gráfico manejas texto, manejas gráficas y manejas este tipo de cosas. En la ilustración, en lo que te enfocas es básicamente en la imagen, pero no necesariamente tiene que tener texto ni este tipo de cosas. Ahora, también dentro de la ilustración hay muchos tipos de ilustración. Hay ilustración científica, hay infografías, hay para ilustración para cuentos, anatómica, hay un montón de tipos de ilustración. Lo que yo hago es una cosa muy particular, porque no hago ilustración para cosas específicas. Lo que yo hago son ilustraciones como por gusto, y generalmente las personas se las apropian después. Yo no hago, sí hago todavía cosas por pedido y así. Ya no hago nada de diseño gráfico, pero sí hago todavía algunas cosas de ilustración por pedido, pero la mayoría de las cosas que yo hago de ilustración son cosas que hice yo por gusto, y después o se vuelven parte de un anuncio, o la gente me compra impresiones, o se las tatúa, o un montón de cosas que han sucedido con ellos. ¿Y de dónde viene este salto que tú diste del diseño a la ilustración? O sea, a mí, bueno, yo tengo entendido que fue algo como muy tajante, ¿no? Lo acabas de decir, yo ya no hago diseño gráfico. ¿De dónde viene esto? En primera, porque yo soy muy mal diseñador. O sea, mis calidades de diseñador a mis calidades de ilustrador son así súper diferentes, ¿no? O sea, mis calidades de ilustración pienso que son bastante decentes para mis estándares de calidad, y mis calidades de diseño eran muy pobres, ¿no? Así, siendo muy crítico. Pienso que mi vocación sí tenía que ver mucho con las artes, pero yo tengo ciertos problemas ahí con la academia, y como estar teorizando todo y argumentando todo, y por eso preferí hacer ilustración, que te da la libertad de manejar cualquier técnica artística, que te da la libertad también de poder comunicar lo que tú quieras, porque en la ilustración, alguna vez le pregunté a un maestro cuál era la diferencia entre una ilustración y una pintura, y él me dijo, la pintura no necesariamente tenía que ver con un tiempo y un espacio, y la ilustración sí. Entonces, la ilustración es precisamente eso, ¿no? Te está narrando algo, está comunicando algo que tiene que ver específicamente con un tiempo y un espacio. Pero bueno, entonces yo me dediqué a hacer ilustración
porque no me gustaba, no era mi vocación, ni tenía como las facilidades para hacer un buen diseño. Y aunque me llamaba la atención las artes y todo esto, también no me gustaba mucho el mundo, entonces dije, la solución adecuada para todo esto es ser ilustrador. Ok, y bueno, casi para cerrar me gustaría que nos dejaras dónde se puede apreciar tu trabajo. Yo tengo entendido que además de que está en Facebook, tienes Flickr, Tumblr, etcétera, etcétera. Sí, bueno, están los vínculos esos, que no sé si vayan a aparecer en pantalla o algo. Y también de vez en cuando hay mercados de productores locales artísticos que se han estado organizando en Jalapa, y también a veces yo voy a vender impresiones, y de vez en cuando en algunas galerías también particulares dejo mis trabajos, están como regados en todo Jalapa. Entonces, tal vez algún día, seguramente, si viven aquí en Jalapa, se van a topar conmigo. Y bueno, ¿has tenido experiencia, por ejemplo, alguna vez recuerdo que me has contado de gente que te contacta a través de tu Facebook de Juan Sin, el que usas para exponer tus ilustraciones, como por ejemplo para pedirte cursos, también tienes esa experiencia y todavía lo haces? Sí. Cuando la gente me pregunta qué hago, es algo muy difícil de contestar. O sea, porque ya te expliqué que lo que hago no es ni ilustración tal cual, ni quiero que se considere arte, ni es diseño. Y vivo de vender un poco mi obra, doy talleres, alguna vez di clases en unas escuelas, hago diseños específicos para algunos proyectos que han sido desde tatuajes, material didáctico para aprender idiomas, algunos proyectos culturales, algunas campañas de conservación ecológica, de cuidar animales, y algunas cosas que he hecho para cine también. Entonces, yo trato de hacer como lo que sea. Si la gente tiene una propuesta, ahorita estoy también colaborando en unas cosas de teatro. Entonces, si la gente llega conmigo y tiene una propuesta seria de lo que sea, desde querer regalarle una ilustración a su novia, hasta poder hacer algo muchísimo más elaborado o complejo, de un proyecto muy amplio, porque el proyecto en el que colaboré en cine era muy, muy grande. Pues a todo trato como de entrarle y de resolverlo de la mejor forma en la escala que sea. Pues bueno, ahí lo tienen, él es Juan Sin, el dato de contacto ahí está en Facebook, lo pueden buscar y él mismo les contesta. Nosotros continuamos aquí en Más Cultura. Estamos hablando con Juan Sin de las diferencias que hay entre su trabajo como ilustrador y el que puede haber, por si hay quienes se confundan, como yo, con un diseñador. Para poner un ejemplo un poquito más gráfico, en los suplementos de los periódicos que son grandes, casi siempre sábado o en domingo, hay una dedicada a la cultura. En El País, en La Jornada, en Milenio, tienen en sus suplementos artículos que usualmente los piden acompañados de una ilustración. Esta ilustración no es una caricatura, no es una fotografía y además no es estrictamente parte del diseño editorial, es meramente una ilustración. Esta ilustración es usualmente a pedido hacia, algún ilustrador, entonces el mensaje que tiene es como muy abstracto, es más hacia el artista que lo hace que hacia un público, es decir, el mensaje no tiene que ser como propagandístico o comercial, ese sería más bien el trabajo de un diseñador. El cuerpo de esta imagen no pertenece a lo que es estrictamente parte del diseño editorial. Eso es un buen ejemplo de lo que hace un ilustrador, ese es parte del trabajo que desempeña. Y bueno, ahí se nota mucho la diferencia con el diseño gráfico porque este no es exactamente un mensaje, no es un comercial, no es propaganda, no pretende ser otra cosa. Esta ilustración es algo que pudo haber realizado el ilustrador incluso para sí mismo o inspirado en el tema y simplemente se usó para este texto. Un diseñador gráfico quizá hubiera hecho un trabajo más orientado a lo comercial, más a la difusión de un mensaje más concreto. Vamos a una editorial y continuamos aquí en Más Cultura. Hablamos de los libros ilustrados o hablamos de la realidad que de pronto nos plantea el libro ilustrado, y quiero mencionarles, por ejemplo, una parte bien importante que asumimos los que nos hemos dedicado al grabado y que nos gusta ilustrar, que nos gusta hacer ilustraciones para libros, los libros de los artistas viajeros, por ejemplo. Humboldt hacía ilustraciones y sus ilustraciones iban a libros que eran como unos libros objeto que ahora conocemos.
Pero la universidad, en buscando que nuestros estudiantes se acerquen a la lectura, crea una colección que se llama Biblioteca del Universitario, cual coordina el maestro Sergio Pitol y que trabaja junto con el maestro Agustín del Moral. Esta colección tiene lecturas clásicas, son 52 títulos, pero las portadas son grabados ilustrados por estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas. Entonces se hace un pequeño concurso, los estudiantes presentan e ilustran la portada. Esa es una parte vinculante para que nuestros alumnos, estudiantes, se formen en la ilustración, pero que la publiquen. En ese proceso que se inició hace unos años, uno de los factores que creo que le empiezan a dar otra relevancia a la ilustración y el texto es la colección de Sergio Galindo, y que cuando se reedita esta colección, la propuesta que se nos hace a los que estamos trabajando grabado aquí en la facultad es que se ilustre. Entonces hacemos un pequeño concurso también al interior del taller de grabado para que después de leer estos títulos nuestros estudiantes propongan al menos 10 ilustraciones que se van a integrar a el libro. Colecciones como estas que la universidad está planteando nos ayudan realmente a trabajar. Un trabajo que nosotros hacemos aquí es con leyendas y poemas en lenguas originarias de Veracruz y en una colaboración con la Veracruzana Intercultural. 2 de nuestros estudiantes hacen ilustraciones para un libro que se llama Voces Pintadas, que está en lenguas originales, pero ilustrado a color por nuestros estudiantes. Estos libros los vamos a poder ver en la editorial de la universidad porque son muy atractivos, son visualmente atractivos, y eso queremos que pase con la ilustración y el libro en este momento actual, que parece ser que estaban destinados nada más a las bodegas. Ojalá hayan disfrutado de este ratito que nos regaló Juan Sin, y bueno, yo les voy a decir, si quieren tomar nota de una vez, a dónde pueden encontrar el trabajo de este ilustrador peroteño. Principalmente casi todo está en Facebook, en su fanpage, ustedes la encuentran buscando ahí en el buscador de Facebook, Juan Sin Ilustración. Y bueno, ahí viene gran parte de sus imágenes, casi siempre que termina algo, primero lo enseña en Facebook a través de esa página, y ahí mismo en información vienen los links, que bueno, por si no los encuentran ahí, o si Juan los llegara a mover, está también en Flickr y en Tumblr. Pueden buscar ahí Gris Eye, gris como el color gris, Eye como ojo en inglés, y ahí también está el resto del trabajo de Juan Sin, un poquito de animación que ha hecho también, su currículum, etcétera. Pero bueno, su contacto está ahí en Facebook, Juan Sin Ilustración. Esto fue Más Cultura y nos vemos la próxima. This land is mine. God gave this land to me. This brave and ancient land to me. And when the morning sun reveals her hills and plains, then I see a land where children can run free. So take my hand and walk this land with me, and walk this lovely land with me. Though I'm just a man, when you are by my side, with the hand of God, I know I can be strong.
just a man when you are by my side. With the help of God, I know I can